Ok, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a continuar la parte de la sobredosis. Esta vez, en vez de hablar de drogas ilícitas, vamos a hablar un poco más de medicamentos, sobredosis con medicamentos. Entonces, comenzamos hablando de sobredosis con litio. Litio es un medicamento muy útil para desórdenes psiquiátricos como trastorno bipolar y manía aguda, pero la ventana terapéutica es bien estrecha. Gran parte de su excreción es excreción renal, así que cuestiones como por ejemplo una falla renal aguda o uso de algunos medicamentos como por ejemplo diuréticos, IECAS y AINES. IECAS y AINES del módulo renal, recuerden que ambos disminuyen la tasa de filtración glomerular. Entonces, con cualquiera de estos se puede precipitar una toxicidad por litio. En síntomas agudos de la toxicidad, los pacientes van a presentar manifestaciones gastrointestinales, como por ejemplo náusea y vómitos. Pueden presentar dolores abdominales y también hasta diarrea. Esto puede progresar a que los pacientes también tengan hallazgos neuromusculares, como por ejemplo temblores, distonía, hiperreflexia y ataxia. Y otra manifestación puede haber aplanamiento de la onda T en el EKG. Aplanamiento de la onda T. Eso es en los síntomas agudos. En cuanto a las manifestaciones crónicas, los pacientes van a presentar principalmente síntomas neurológicos, como por ejemplo estado mental alterado, que puede llegar a progresar hasta coma, y los pacientes también pueden presentar convulsiones. Esto especialmente si la toxicidad por litio no se detecta oportunamente y sigue progresando los altos niveles de litio. Además de esto, también tenemos síntomas sistémicos que conocemos. De estas manifestaciones, varias son renales. De las renales podemos tener diabetes insípida nefrogénica. Los pacientes pueden presentar también acidosis tubular renal. Pueden presentar también nefritis tubulointersticial crónica y hasta síndrome nefrótico. Y algo bien importante con litio es que va a tener manifestaciones en la tiroides, especialmente hipotiroidismo. Además de todo esto, el litio me puede dar desórdenes hematológicos como por ejemplo leucocitosis o anemia aplásica. Yo como lo voy a diagnosticar, todo lo diagnostico bien similar, midiendo niveles de litio. ¿Y cómo lo voy a tratar? Siempre en todas estas intoxicaciones hay que ver la parte del ABC, terapia de soporte. Usualmente en el resto de las intoxicaciones buscamos si el paciente ingirió las pastillas de litio todas de una vez en un intento de suicidio, por ejemplo, tratar de hacer alguna maniobra gástrica para removerlas. Pero en el tema de litio, si recuerdan de la mnemotecnia FAILS, carbón activado no funciona. Así aquí no se puede dar carbón activado. Si acaso uno podría hacer un lavado gástrico si los pacientes se presentan en la primera hora de la ingestión. Además de esto, si los pacientes presentan convulsiones, entonces lo trato con benzodiazepinas. Y algo esencial en cuanto al tratamiento es dar abundantes líquidos intravenosos para aumentar la tasa de filtración glomerular. Si los pacientes tienen falla renal, por ende no podrían excretar litio por los riñones por más que le dé líquidos intravenosos, o que los pacientes no pueden tolerar altos volúmenes de líquidos intravenosos, alguna cardiopatía, por ejemplo, entonces ahí sí trataría de considerar hemodiálisis.
Eso sería con toxicidad por litio. Ahora pasamos a toxicidad por salicilatos. Entre ellos el más común, aspirina. Las manifestaciones clínicas de salicilatos son bien variadas. Los pacientes pueden presentar síntomas gastrointestinales, como por ejemplo náuseas y vómitos, y también gastritis. Los pacientes van a tener algo característico que es el tinnitus. Es algo bien específico de toxicidad por salicilatos, así que buscar esto. Si ven tinnitus, pensar aspirina. Los pacientes pueden tener hipertermia, pero definitivamente van a desarrollar síntomas del sistema nervioso central, como por ejemplo confusión, convulsiones, encefalopatía, que los puede llevar hasta la muerte, y coma. Los salicilatos hacen dos cosas características. Primero, en el sistema respiratorio, ellos van por un lado a estimular los centros respiratorios en el sistema nervioso central y por tanto van a estimular que los pacientes hiperventilen y estén hipernéicos, y por otro lado me van a causar toxicidad pulmonar directa que me puede causar un edema pulmonar no cardiogénico, similar a un síndrome de distrés respiratorio. Entonces, la parte del edema pulmonar más estimular los centros respiratorios, ambos me van a causar aumento de la frecuencia respiratoria. Por otro lado, los salicilatos también interfieren con el ciclo de Krebs. Entonces, como interfieren con el ciclo de Krebs, los pacientes van a entrar en una acidosis láctica. Porque como interfiere con el ciclo de Krebs, entonces las células tienen que voltear a glicólisis anaerobia para poder producir energía. Entonces, en cuanto a la parte del diagnóstico, yo me voy a dar cuenta con los niveles de aspirina. Pero lo que me va a dar el tip en el examen va a ser la gasometría. ¿Por qué? Porque los pacientes van a tener un desorden ácido-base mixto. Es decir, ellos van a tener tanto una alcalosis respiratoria por la parte de aquí que les mencioné, más una acidosis metabólica. Con anion gap elevado. Un ejemplo de esta gasometría se lo mostré en el módulo de renal en el video de ácido-base. Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento de intoxicación por salicilatos? Primero, claro, ver la parte de la decontaminación gástrica, especialmente con carbón activado. La terapia, como lo hemos mencionado previamente, son líquidos IV abundantes y alcalinizar la orina. Si el paciente tiene una intoxicación muy severa, entonces considerar diálisis. Ahora vamos a hablar de intoxicación por acetaminofén. En cuanto a acetaminofén, la dosis de toxicidad es más o menos de 140 miligramos por kilo. Es decir, que un adulto de 70 kilogramos, para entrar a los niveles tóxicos de acetaminofén, necesito más o menos 7 a 10 gramos ingeridos. Y la muerte con acetaminofén puede suceder con dosis mayores a 12 a 15 gramos de ingestión. Ahora, si el paciente tiene factores de riesgo, como por ejemplo es alcohólico o tiene enfermedad hepática subyacente, entonces la toxicidad puede ocurrir con niveles mucho menores, por ejemplo hasta 4 gramos de acetaminofén. En cuanto a la clínica de los pacientes, pues las primeras 12 horas van a ser asintomáticas.
Luego los pacientes van a entrar en el estadio 1 de los síntomas o de la intoxicación, y el estadio 1 es las primeras 12 a las 24 horas. En este estadio, los pacientes van a desarrollar náuseas y vómitos, y esto por una gastritis inducida por la irritación por las pastillas que ingirieron. Luego va a venir el estadio 2. En el estadio 2 lo dividimos en dos partes. Lo primero son las primeras 24 a 48 horas. En las primeras 24 a 48 horas también están asintomáticos, pero aquí van a empezar la elevación de las enzimas hepáticas, o sea, elevación de AST y elevación de ALT, y también van a tener elevación de bilirrubinas. Pero todo esto asintomático. Y luego, desde los 2 a 3 días, es decir, 48 a 72 horas, ahí sí van a venir los síntomas más severos. Ya los pacientes van a tener síntomas evidentes de daño hepático, como por ejemplo náuseas más severas, ictericia, dolor en cuadrante superior derecho, signos de encefalopatía hepática, falla renal y finalmente se puede desencadenar en muerte. En los laboratorios de estos pacientes, usualmente las enzimas hepáticas, por ejemplo AST y ALT, van a estar mayores a 3000 y además, bueno, las bilirrubinas bien aumentadas y además PT y NR también van a estar aumentados. Estos tres laboratorios, enzimas hepáticas, tiempo de protrombina, INR y bilirrubina, son los que hablan más de una falla hepática aguda. En cuanto al diagnóstico, pues yo busco los niveles de acetaminofén y yo los comparo a un normograma. Entonces, niveles de acetaminofén. Cuando yo comparo los niveles de acetaminofén con el normograma me va a hablar un poco del pronóstico. Es decir, si los niveles de acetaminofén están en tal nivel, el paciente va a tener una enfermedad muy severa, o si está en tal nivel, bueno, tiene bajo riesgo de tener una enfermedad severa. En cuanto al tratamiento, bueno, yo voy a tener las partes de las medidas generales. Terapia de soporte, administrar carbón activado para que haya disminución de la absorción, etc. Pero realmente la parte más importante del tratamiento es N-acetilcisteína, NAC. N-acetilcisteína, primero que todo, si el paciente llega al cuarto de urgencias y pues ya absorbió los medicamentos, es decir, ya pasaron más de 4 horas, la primera línea va a ser N-acetilcisteína. Así yo no tenga los niveles de acetaminofén, así yo no sepa si él está en riesgo de enfermedad severa o enfermedad leve. Lo primero que yo hago es administrar N-acetilcisteína. Luego, a medida que va pasando el tiempo, yo voy tomando los niveles de acetaminofén, comparándolos al normograma, y entonces ahí voy a ir ajustando mi manejo. O sea, si el paciente va hacia enfermedad severa, empieza a tener los niveles en el normograma pues muy altos, las enzimas hepáticas se suben bastante, especialmente PT y NR se suben bastante. Entonces, claro, yo voy administrando las subsiguientes dosis de N-acetilcisteína, pero la primera dosis de N-acetilcisteína la administro no importa, solo con la historia que el paciente me dijo que consumió bastantes pastillas de acetaminofén, con eso es lo necesario para la primera dosis. En acetilcisteína funciona mejor las primeras 8 horas y su efectividad baja luego de 24 horas. Entonces esto es bastante importante a tenerlo en mente. Entonces seguimos a lo siguiente, que vamos a hablar ahora de digoxina. Digoxina lo van a estar tomando pacientes con fibrilación atrial y falla cardíaca. Digoxina, al igual que el litio, también tiene un margen terapéutico bastante estrecho. Entonces, las sobredosis con dioxina se pueden ver en los pacientes que toman, pues, a propósito, múltiples pastillas, por ejemplo, en un intento de suicidio, o también accidentalmente. Esta parte de accidentalmente se va a ver usualmente cuando uno le añade un nuevo medicamento a un paciente que está tomando digoxina. ¿Cómo en qué contexto podría ser? Bueno,
Lo que pasa es que la causa más común de que haya toxicidad por digoxina es que los pacientes tengan hipocalemia. Y usualmente esto se va a ver, por ejemplo, en el contexto de pacientes cardiópatas, por ejemplo, con falla cardíaca, en quienes se les añade un diurético como, por ejemplo, furosemida. Ellos están tomando estos diuréticos para no retener líquidos, pero eso también le puede predisponer a una hipocalemia. Entonces, si le predispone a una hipocalemia, esta hipocalemia le predispone a toxicidad por digoxina. Otras posibles causas de hipocalemia en estos pacientes sería por hiperaldosteronismo secundario. También es posible que los pacientes tengan toxicidad por dioxina cuando entran en falla renal. Lo que pasa es que dioxina es 60% excretado renalmente. Estos pacientes, como son cardiópatas, están en mayor riesgo incluso de entrar en falla renal. Claro, el corazón va a bombear menos líquido, pues menos sangre hacia los riñones. Entonces el riñón va a tener que meter pues sus mecanismos compensatorios. Y bueno, al final los riñones pueden entrar en falla prerrenal. Otras cosas también que puede pasar es que el paciente haga un síndrome cardiorrenal, etcétera, muchas opciones. Y además de estas causas de posible toxicidad por dioxina, también se puede ver cuando se combina dioxina con otros medicamentos como amiodarona, beta bloqueadores, diltiazem, ciclosporina, como con macrólidos, indometacina, espironolactona, furosemida. O sea, incluye bastante de los medicamentos que lo toman los pacientes con falla cardíaca. Los primeros síntomas que van a manifestar los pacientes van a ser síntomas gastrointestinales, es decir, náuseas y vómitos, diarrea y anorexia. Luego, los siguientes síntomas que van a manifestar los pacientes van a ser síntomas neurológicos. Pero en neurológicos, el más importante va a ser alteración en ver los colores. Como en daltonismo, que uno no diferencia entre rojo y verde, igual estos pacientes van a decir que ven los colores raros, no pueden diferenciar ciertos colores, etc. Esa manifestación es bien importante porque es relativamente bien característica de intoxicación por digoxina. Otros hallazgos neurológicos que pueden tener los pacientes son alucinaciones, confusión, visión borrosa también. Luego están las manifestaciones en el electrocardiograma. En el electrocardiograma, los pacientes van a manifestar más que todo arritmias. Pueden tener bradicardia, pueden tener extrasístoles, pueden tener prácticamente cualquier arritmia e incluso pueden tener taquicardias ventriculares. Entonces, todo eso es posible. El diagnóstico lo voy a hacer con niveles de digoxina. Lo más probable es que este paciente lo voy a tener en la consulta. Probablemente en la última cita le añadí espironolactona, le añadí furosemida. Entonces llega a la cita subsiguiente y dice, bueno, es que me sentí un poco nauseoso, con ganas de vomitar, me he sentido como pues, raro, confundido, y a veces veo como los colores así raros ya, o sea, tener la alta sospecha, especialmente en cualquier paciente que está tomando dioxina, que se puede tratar de una toxicidad por dioxina. Y de una vez, con la sospecha, mandar los niveles. En cuanto al tratamiento, para bajar la parte de la absorción, como en todos los otros casos, carbón activado. Como lo más importante que predispone a toxicidad por dioxina es hipocalemia, entonces lo más importante del tratamiento es corregir el potasio. Y si el paciente está severo, manifestaciones severas o un EKG pues bien grave también, entonces tengo que darle anticuerpos específicos contra digoxina. Ok, seguimos. Vamos a hablar ahora de antidepresivos tricíclicos. Antidepresivos tricíclicos es relativamente fácil. Lo más importante es saber que ellos tienen efectos anticolinérgicos y son bloqueadores de canales de sodio.
Entonces, eso nos dice básicamente la clínica. En cuanto a la clínica, los pacientes van a tener lo más predominante síntomas anticolinérgicos, que ahora en la siguiente intoxicación los escribo más detallados, pero serían boca seca, taquicardia, midriasis, etc. Además de eso, los pacientes van a tener síntomas del sistema nervioso central, como por ejemplo estado mental alterado, va a tener confusión y pueden tener convulsiones. Y además de esto, van a tener síntomas cardíacos, especialmente disritmias cardíacas. Entonces, de las disritmias, lo más característico va a ser ensanchamiento del QRS. Este es el efecto adverso más grave porque después del ensanchamiento del QRS, el paciente puede desencadenar una taquicardia ventricular y de la taquicardia ventricular pues, puede llegar a la muerte. Entonces, este es el más severo. En cuanto al diagnóstico, también voy a buscar niveles de antidepresivos tricíclicos. Pero en cuanto a abordaje diagnóstico, si yo sospecho que el paciente tuvo una intoxicación por antidepresivos, lo más importante es hacerle el EKG. ¿Por qué es importante hacer el EKG? Por la parte del tratamiento. En cuanto al tratamiento, como en todas las otras sobredosis, carbón activado. Y si el paciente presenta un QRS mayor a 100 milisegundos, entonces yo le tengo que dar bicarbonato de sodio. Al examen le encanta hacer esta pregunta porque usualmente para un QRS ensanchado, el tratamiento, lo primero que uno piensa no es bicarbonato de sodio, pero en el contexto de intoxicación por antidepresivos tricíclicos, esto es lo que hay que darle. Y lo que va a hacer el bicarbonato de sodio es que va a proteger el corazón de los efectos de los antidepresivos tricíclicos. De resto, el resto de la terapia va a ser más que todo de soporte. Y ahora pasamos al último medicamento que vamos a hablar ahora, que van a ser los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos son, bueno, lo que dice su nombre, son anticolinérgicos. Todo el mundo está en riesgo de tener toxicidad de ellos, pero los que están en mayor riesgo son las personas de aumentada edad, como ya hemos hablado en varias partes del módulo de neurología. Algunos medicamentos con efectos anticolinérgicos que me pueden dar una toxicidad por anticolinérgicos. El primero sería difenidramina. Otro sería escopolamina y iosamina. Antidepresivos tricíclicos, como lo acabamos de ver. Ciclobenzaprina, benztropina. Y veladona. Con veladona me refiero a la planta. Entonces, los síntomas o la clínica de estos pacientes, la mnemotecnia me la sé en inglés, me disculpo porque no tengo una en español, entonces la voy a anotar y luego sigo con el video. Entonces, la mnemotecnia es red as a beet, dry as a bone, hot as a hair, blind as a bat, mad as a hatter, and full as a flask. Entonces, red as a beet es que el paciente va a estar rojo por vasodilatación cutánea. Dry as a bone es que el paciente va a estar con la piel seca por la inhabilidad de sudar, o sea, anhidrosis. Hot as a hair es que el paciente va a estar como tan hidrótico, va a tener hipertermia. Blind as a bat es que no ve bien. ¿Por qué? Porque tiene la midriasis. Mad as a hatter es síntomas del sistema nervioso central, que pueden ser varios. El paciente puede estar confundido, puede tener alucinaciones, puede estar hasta psicótico con psicosis y puede tener convulsiones. Y full as a flask es de retención urinaria y ausencia de los ruidos hidroaéreos.
Para finalizar, el tratamiento de anticolinérgicos va a ser básicamente terapia de soporte, ABC, monitor cardíaco. Estos pacientes con intoxicación por anticolinérgicos también recuerden que van a estar taquicárdicos. Y bueno, si alguno tiene alguna convulsión, entonces le doy benzodiazepinas. Ahora, como antídoto también existe fisostigmina, pero su rol como antídoto es un poco controversial. No se usaría en los casos leves, quizás en los moderados y lo más probable es que sí en los casos severos. Pero si se usa hay que poner al paciente un monitor cardíaco y tener atropina a la mano. Así que eso sería todo con intoxicación con estos medicamentos y los veo para el siguiente video.